Mire, nos llama mucho la atención y vamos a tocar este tema el día de hoy porque usted seguramente la ha pasado muy dura, pues por encontrar un empleo después de la pandemia y obviamente por las condiciones económicas de nuestro país, ¿no? En ocasiones, bueno, pues somos papás y tenemos la necesidad de trabajar. Antes, usted recordará, era el papá el que llevaba el sustento a casa, lo económico, y mamá se quedaba cuidando de los niños, ¿no? Como habitualmente eran las familias tradicionales. Hoy en día sabemos que papá y mamá tienen que trabajar y que a veces este tipo de trabajos o de empleos son subempleos o empleos informales. Y todo sale porque muchos de nuestros hijos, pues para quienes trabajamos, usted sabe que antes existían guarderías ya de orden, pues del IMSS, del ISSSTE y de otras instituciones. Sin embargo, hoy en día usted sabe que en esta administración pues se cerraron muchas guarderías, ¿no? Antes había la posibilidad de que la vecina que tenía el espacio, que tenía la capacitación y además de generar 3 o 4 fuentes de empleo extras para cuidar a los niños, usted dejaba a sus hijos en estas guarderías de la colonia, que ellos a su vez recibían un presupuesto, un recurso del gobierno, más lo que usted le pagaba por los servicios, que eran completamente muy económicos en comparación a las guarderías privadas. En este gobierno se desaparecieron ese tipo de guarderías. El problema está en que ahora los padres que trabajan tienen la problemática de dónde dejar a sus hijos. Y entonces, mire, hay ocasiones en que los llevan a sus áreas laborales, aspecto que no es del todo recomendable, ¿no? Sabemos que estos niños deben tener educación, atención, buena alimentación, verificación médica, y eso en un centro laboral no se puede. Cuando de repente los que somos, por ejemplo, gente de fuera o simplemente tenemos familia que a veces no nos puede cuidar a nuestros hijos, entonces, ¿qué se hace con los niños? ¿No? Le voy a presentar unos datos duros que esto nos va a hablar un poquito de la problemática que existe actualmente. Mire, si usted está viendo una gráfica, a lo mejor no logra apreciar las letras pequeñas, pero ahí se ve los años. El azul corresponde al 2019, el café al 2020, el gris al 2021 y el verde al 2022. Tanto hombres como mujeres están divididas en este caso por sexo, y la fuente es el INEGI. Pues todas estas personas, tradúzcalo usted en miles de personas, los datos que hay ahí, son los que no tienen acceso a guarderías y prestaciones de cuidado. Son hombres y mujeres que trabajan, pero que no tienen derecho a estos servicios. Y mire, de acuerdo a esta encuesta que hizo el INEGI, en México hay 38.365.972 trabajadores subordinados y remunerados, de los cuales 31.190.115 reportaron no tener acceso a servicios de guarderías o prestaciones para cuidados materno o paterno, según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI en el primer trimestre del 2022. Esta última cifra significa un crecimiento de 6.1% respecto del nivel observado de enero a marzo del 2021, lo que en números de personas se tradujo en un aumento de 1.783.771 en personas en un año. Con esto, la proporción de subordinados que no cuentan con acceso a guarderías o cuidados maternos y paternos se incrementó a 81.3% del periodo de referencia, desde el 80.9% de hace un año. Por su parte, 7.195.000 personas subordinadas y remuneradas, o sea, trabajadoras, reportaron tener acceso a servicios de cuidado, lo que implica un aumento de 3.6%. Sin embargo, este crecimiento de la gente que trabaja y no tiene dónde cuidar a sus hijos es una situación muy difícil, y por lo tanto a mucha gente desiste de trabajar, y lo que empeora obviamente las condiciones económicas para la familia. Y en caso de dejar a los hijos bajo el cuidado de una persona, también ha incrementado el número de accidentes, por ejemplo, o de incidentes, sobre todo de inseguridad, ¿no? Es decir, que a veces la persona que lo cuida
tiene un maltrato hacia los niños o se los han llegado inclusive a robar, ¿no? Entonces, sí es una situación muy difícil por la que pasa el país, en el sentido de que hombres y mujeres tenemos que trabajar. Mire, se lo voy a platicar como anécdota. Cuando mi esposa y un servidor empezamos a laborar en esta ciudad de Tapachula, afortunadamente había pues el ISSSTE que nos daba la asistencia de guardería. Y así fue que tuvimos que tener a sus hijos en este tipo de estancias infantiles, donde estaban vigilados, donde estaban, inclusive tenían la posibilidad de, a convivir con más bebés, pues empezó a despertar más rápidamente la independencia del individuo, en este caso de los niños, ¿no? Sin embargo, hoy en día sabemos que muchas guarderías han desaparecido. Y entonces, ¿qué tienen o cómo pueden hacer los padres trabajadores para el bienestar de sus hijos? Es un punto muy importante que se debe cuidar por parte de las instancias de gobierno, porque mire, mucha gente trabaja, pero no va a trabajar para pagar lo caro que es una guardería privada, porque existen, también existen, pero a veces los precios son muy superiores inclusive a lo que se puede ganar en una semana o en una quincena. Entonces uno va a decir, bueno, pues ¿para qué trabajo? Si sirve ese dinero para pagar lo de la guardería cuando es privada. Y entonces entramos en una dinámica de qué hacer, ¿no? Y pues en ocasiones, oye vecina, te dejo a mi niña, mira que tengo que ir a trabajar. Pues sí, estará a lo mejor ahí contenta la niña o el niño, pero no debe ser, o sea, es un cuidado nada más de estancia, pero no hay otras prioridades. Entonces, creo que sí se debe atender este punto, porque hoy en día los mexicanos tenemos que incorporarnos a la actividad laboral. Ya a veces ni nos alcanza. Vea usted, antes el papá, a veces con sus limitantes en los estudios, es decir, no siendo profesionistas, bueno, podían mantener una familia, inclusive hasta de número de hijos mayor a 5 o 6, ¿no? Daba para poder mantener una familia. Hoy, papá y mamá trabajan y nada más se tiene 1 o 2 hijos y aún así no alcanza. Entonces imagínense, ¿no? Estos chicos que son niños, son bebés, hasta que puedan entrar a la primaria, bueno, pues deben estar en algún lugar seguro, y es donde están o donde entran las guarderías. Ojalá la gente que no tiene prestaciones, híjole, pues es muy difícil llevarlos a una guardería del IMSS, del ISSSTE, ¿no? O de otras instancias, en el caso de los estados donde haya ISTECH o ISTEP, en el caso de Puebla, y cada una de estas dependencias. Entonces, mire, es una situación que se debe de atender. Siento que las guarderías en colonias donde se les daba el presupuesto y además usted cooperaba y además conocía a la vecina, híjole, creo que eran buenos, era un buen programa de apoyo, porque además había la supervisión de que hubiera pues todas las reglas de protección civil. Usted recordará lo ocurrido en la guardería ABC hace algunos años. A raíz de eso, en las guarderías se mostró que hubiera entradas y salidas de emergencia, que hubiera extintores, que hubiera un botiquín, que el personal estuviera capacitado para atender niños, desde bebés hasta niños ya antes de preescolar. Entonces, este programa era muy bueno. El gobierno trabajaba bien con este tipo de guarderías en las colonias. Hoy en día no se tienen, y esa es la problemática que existe. Mire, bien que mal, uno, pues ya, nuestros hijos ya están grandes y son independientes, pero los papás que apenas, imagínense una familia desintegrada. La mamá, que inclusive puede ser madre soltera, tiene que trabajar, pero los niños, fíjese que un punto a favor, lo que hizo la UNASH en un tiempo fue muy importante para que las estudiantes no desertaran. Habían puesto guarderías para sus niños, guarderías en la institución, y esto hacía que la chica pudiera estudiar sin la preocupación del bebé o la bebé que tenía en la guardería.
pero no siempre se tiene acceso a este tipo de guarderías, así que el gobierno federal tendrá que implementar pues un plan sobre este tema, porque mire, desafortunadamente pues no se puede, se tiene que trabajar, pero estos niños ¿dónde quedan? ¿Qué está pasando? Preocupa que los niños no estén en lugares seguros, y preocupa también que haya accidentes con los mismos, maltrato y hasta robo. Entonces, un tema que se debe cuidar y esperemos así sea. Gracias, gracias. Si nos dicen, gracias, nos están felicitando a mi querida Cecilia Izaguirre. Gracias de parte de la Estación Cultural Tapachula. Muchas felicidades, tú eres colaborador oficial, gracias. Bueno, pues hasta aquí quedamos con el comentario de las guarderías. Esperemos que se pueda solucionar esta problemática. Repito,